Esta es la segunda parte de la clase número 8, en donde vamos a ver también la segunda parte de los temas de electrostática que corresponden a la ley de Gauss. Y aquí podemos observar cuál va a ser el esquema de la clase, que va a estar dividida en 3 secciones. La primera, flujo eléctrico; la segunda, ley de Gauss; y la tercera, conductores en equilibrio electrostático, y al final, como siempre, un resumen. Ahora vamos a ver flujo eléctrico. Y para llegar a su definición general, vamos a analizar primero 3 casos distintos. En el primero, consideremos un campo eléctrico uniforme que penetra en una superficie plana de área A y perpendicular al campo, como se representa aquí en esta figura, en donde se ve la superficie en azul oscuro, el campo eléctrico, que es uniforme, en color celeste, y el área de la superficie es A. Y se define que el flujo eléctrico que cruza esa superficie es igual al producto de lo que vale el campo eléctrico evaluado sobre la superficie por el área de la superficie. Ahora, en una segunda situación, consideremos un campo eléctrico que también es uniforme, pero que penetra en una superficie plana de área A, pero que forma un ángulo θ con respecto al campo. Es decir, la superficie ya no es perpendicular al campo como era en la situación anterior, sino que ahora hay un ángulo θ entre el campo eléctrico y la normal de la superficie. Ahora, el flujo eléctrico que cruza esta superficie se puede obtener como el producto de el campo eléctrico por el área de una superficie que es perpendicular, es decir, la proyección de la superficie inclinada respecto del campo, si es proyectada de manera perpendicular al campo, ya que el flujo que está atravesando el campo eléctrico sobre las dos superficies es igual. Esto puede pensarse, por ejemplo, como que las líneas que forma este flujo son líneas de corriente de un fluido, y en esta situación el fluido que está atravesando por esta superficie es el mismo que está atravesando por esta otra superficie, más allá de que esta superficie está inclinada. Por eso es que el flujo del campo eléctrico sobre las dos superficies tiene que tener el mismo valor. Ahora bien, conocemos el flujo en esta superficie que es perpendicular porque ya sabemos cómo obtenerlo de la situación anterior. Entonces, en esta situación, el flujo es el campo eléctrico por el área de la superficie que es perpendicular. Y el área de la superficie que es perpendicular se relaciona con el área de la superficie que está inclinada a partir de esta fórmula. Porque la diferencia entre las dos superficies es la longitud de este lado del rectángulo. Y estas longitudes están vinculadas a partir de un factor que es coseno de θ. Es decir, esta longitud es igual a esta longitud por el coseno de θ. Con lo cual, el área de este rectángulo es igual al área de este rectángulo por el coseno de θ. Entonces llegamos a que si la superficie forma un ángulo θ con el campo, el flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo, que es uniforme, por el área de la superficie, por el coseno del ángulo que hay entre la normal de la superficie y el campo.
Y en el tercer caso, consideramos un campo eléctrico que ahora es variable, es decir, no es constante a lo largo de la superficie, que está penetrando en una superficie de área A, pero que ahora ya no es más plana. Para obtener cuál es el flujo eléctrico sobre esta superficie, es conveniente dividir la superficie en pequeños elementos de área delta A. Acá en este gráfico se observa, por ejemplo, una superficie que no es plana, que se dividió y se muestra aquí uno de los trozos dividido y es el trozo iésimo. Por eso todas estas cantidades tienen el subíndice I. Y en esta superficie hay un campo eléctrico que tiene una intensidad E sub I. Es conveniente también definir un vector asociado al área de la superficie. Y ese vector ahora lo vamos a denominar como delta A vector sub I. El delta porque es de un elemento de superficie muy pequeño. Y el subíndice I, como dijimos, porque corresponde a el pequeño elemento iésimo. Y este vector A sub I tiene su magnitud, que es delta A sub I, que representa el área de ese iésimo elemento. Y tiene su dirección, que es perpendicular al elemento de superficie en cuestión. Aquí se observa al vector delta A sub I asociado a esta superficie, que como dijimos, su dirección es perpendicular a la superficie, es decir, que el ángulo que forma con la superficie es normal, y su intensidad o su magnitud es igual a el área de esta superficie. El campo eléctrico E sub I en un elemento de superficie forma un ángulo θ sub I con el vector que define al área de esa superficie, delta A sub I, como se observa aquí en este esquema. Este es el campo eléctrico E sub I que forma un ángulo θ sub I con respecto a la normal que define al área. Por lo cual, el producto escalar entre el campo y el vector que define al área es igual al módulo del campo por el módulo del área, que es justamente el valor del área, por el coseno del ángulo que lo separa, es decir, el coseno de θ sub I. Si el elemento de superficie es suficientemente pequeño como para considerar constante al campo, entonces el flujo eléctrico que cruza un elemento de superficie se obtiene a partir de la fórmula que vimos en la situación 2. Es el campo, que se supone constante en ese elemento de superficie, por el área de la superficie, por el coseno del ángulo que hay entre la superficie y el campo. Pero, si se compara con esta ecuación, se ve que este producto se puede escribir como el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector que define al área de la superficie. Sumando sobre todos los elementos de superficie que componen a la superficie, se obtiene de manera aproximada el flujo total a través de toda la superficie. Es decir, lo que estamos haciendo aquí en esta expresión ahora es la sumatoria de lo que en la diapositiva anterior habíamos definido como el flujo eléctrico en uno de los elementos de superficie. Y si se toma el límite en que el área de cada elemento tiende a cero,
entonces así se obtiene ya el valor exacto que está dado por la integral. Y así se llega a la definición de flujo eléctrico de manera general, que está dado por esta expresión, ya que reemplazamos aquí la sumatoria por la integral y el delta de área por un diferencial de área, ya que se hizo tender a cero el tamaño de la superficie. El flujo eléctrico es una magnitud escalar, es decir, es un número que tiene unidades en el sistema internacional de Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb, ya que la unidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb y la del área es metros al cuadrado, con lo cual al hacer este producto obtenemos esta unidad. Si el campo no es constante, se obtiene entonces a partir de una integral de superficie, siendo el dominio de integración la superficie en cuestión sobre la que se quiere calcular el flujo. Ahora bien, la superficie también puede ser cerrada, como se representa aquí en esta figura, es decir, que sea una superficie que divide el espacio en una región exterior y otra interior. Si se divide esa superficie en muchos pequeños elementos de superficie, los vectores delta A sub i, que definen las áreas de esos elementos de superficie, ahora apuntan en distintas direcciones para diferentes elementos de superficie, pero por convención siempre son normales a la superficie y en el caso de que sea cerrada, apuntan hacia afuera de la superficie. El flujo a través de uno de los elementos de área de una superficie cerrada puede ser positivo. Eso ocurre, por ejemplo, aquí en esta superficie definida como la número 1, ya que el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el vector área es menor a 90 grados. Por lo tanto, el flujo que se obtiene sobre esa superficie es mayor que cero, ya que el coseno de un ángulo que está entre 0 y 90 es positivo. También el flujo puede ser nulo, como se muestra, por ejemplo, aquí en esta situación de la superficie número 2, y eso ocurre cuando el ángulo que forman el campo eléctrico y el vector de área es igual a 90 grados, es decir, que son perpendiculares. Entonces, este producto escalar, que tiene incluido un coseno de este ángulo, va a dar 0 porque el coseno de 90 es 0. Y también puede ser negativo, como se representa, por ejemplo, en este elemento de superficie que es el número 3, ya que en esa situación, ahora, el campo eléctrico apunta hacia adentro de la superficie, mientras que el vector que representa el área apunta hacia afuera, con lo cual el ángulo que separa a esos dos vectores, al vector campo eléctrico y al vector área, es mayor a 90 grados. Y el coseno de un ángulo que está entre 90 y 180 grados es negativo, por lo cual este producto escalar de estos dos vectores, que contiene al coseno del ángulo que los separa, también va a ser negativo y con ello va a ser negativo el flujo sobre ese elemento de superficie. Es decir, sobre una superficie, ya sea abierta o cerrada, el flujo puede ser tanto positivo como nulo como negativo. Y
lo que se obtiene al integrar es el flujo neto. Es decir, hay partes que tienen contribuciones positivas y partes que tienen contribuciones negativas, y lo que se obtiene es esa diferencia, que puede ser tanto positiva como negativa, dependiendo de qué contribución es mayor. Si la de campos eléctricos que apuntan hacia afuera de la superficie o zonas de campo eléctrico que apuntan hacia adentro de la superficie. Ahora vamos a ver la ley de Gauss. Esta ley describe una correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada y la carga que está encerrada en dicha superficie. Supongamos que hay una carga puntual positiva Q en el centro de una esfera de radio R, como se representa aquí en esta figura, en donde aquí en azul está la carga positiva de valor Q y en naranja está la esfera de radio R. El campo eléctrico sobre la esfera tiene este valor. Es la constante de Gauss por la carga Q sobre el radio de la esfera al cuadrado y tiene dirección en R versor. Es decir, siempre apunta radialmente. Y ese campo eléctrico siempre es paralelo a el diferencial de área, que está representado vectorialmente. Es decir, ambos tienen siempre dirección en R versor. El flujo neto a través de esta superficie cerrada es igual a la integral de superficie, este símbolo quiere decir que es una integral sobre una superficie cerrada, de el campo eléctrico, producto interno, el diferencial de área. Pero dado que el campo eléctrico y el diferencial de área son dos vectores paralelos, entonces este producto escalar es igual a el producto de los módulos de cada uno de estos vectores, con lo cual se transforma en una relación escalar y no vectorial. Y además, como el campo eléctrico E es constante en módulo sobre toda la superficie, entonces se puede sacar de la integral, con lo cual el flujo termina siendo el módulo del campo eléctrico sobre la superficie, que es constante, por la integral de superficie del diferencial de área. Ahora bien, dado que esa integral de superficie del diferencial de área es justamente igual al área de la superficie, que en el caso de una esfera de radio R es igual a 4pi por R al cuadrado, y también dado que el campo eléctrico sobre la esfera tiene un módulo dado por esta expresión, entonces, reemplazando estas dos cantidades aquí, obtenemos que el flujo del campo eléctrico es igual a 4pi por la constante de Coulomb por el valor de la carga. Y si reemplazamos la constante de Coulomb en términos de la permitividad, que habíamos visto que la constante de Coulomb era 1 sobre 4pi por epsilon 0, obtenemos entonces que el flujo es igual a la carga que está dentro de la esfera sobre epsilon 0. Es decir, y esto es justamente lo relevante de la ley de Gauss, el flujo neto a través de la superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada en el interior de la superficie, más específicamente a la carga neta encerrada. Y como una generalización de este caso particular que acabamos de ver
para una esfera, se puede llegar a una definición de la ley de Gauss de manera genérica. La ley de Gauss establece que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta en el interior de la superficie sobre epsilon 0. En teoría, esta ley puede utilizarse para determinar el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales o incluso a una distribución de carga continua. Sin embargo, en la práctica ya van a ver que este tipo de solución solo es aplicable a un número limitado de situaciones muy simétricas. Esto es así porque resolver esta integral para cualquier caso, cualquier situación que no tenga alguna simetría que posibilite simplificar la cuenta, entonces es muy difícil hacer esta integral y por lo tanto poder obtener cuánto vale el campo eléctrico a partir del flujo, o el caso inverso incluso, cuánto vale el flujo a partir del campo eléctrico. Y de esta ley obtenemos un corolario que es que entonces el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga, o sea, que no encierra ninguna carga, es igual a 0. Porque si esta carga encerrada es nula, entonces el flujo tiene que ser nulo. Y otro corolario es que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que rodea una misma cantidad de carga negativa que positiva, también es igual a 0, ya que la carga negativa con la positiva se compensan y hace que la carga neta sea nula. Es decir, que se puede establecer que una superficie cerrada tiene un flujo de campo eléctrico nulo si y solo si la carga neta en su interior es igual a 0. Y esto ocurre si y solo si se cumplen una de estas dos condiciones. O no hay carga en el interior, o la carga positiva y negativa en el interior son iguales, por lo cual la carga neta es nula. Vamos a ver cuáles son las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Un conductor eléctrico contiene cargas, que son electrones libres, que no se encuentran unidas a ningún átomo y debido a eso tienen la libertad de moverse en el interior del material. Y se encuentra en equilibrio electrostático cuando no existe ningún movimiento neto de carga en su interior. Y las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático son: la primera, que en el interior del conductor, ya sea sólido o hueco, el campo eléctrico es siempre 0. La segunda, que si un conductor aislado tiene carga neta, esta entonces reside en su superficie y no en su interior. La tercera propiedad es que el campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga tiene dos particularidades. Una, que es perpendicular a la superficie del conductor. Y la otra, que tiene una magnitud igual a sigma sobre epsilon 0, en donde sigma es la densidad de carga superficial en ese punto. Y por último, la cuarta propiedad establece que en un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial sigma es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es el menor. Y a continuación lo que vamos a hacer es probar las primeras tres propiedades. Comenzamos entonces con la primera propiedad, que dice que el campo eléctrico en el interior del conductor debe ser igual a 0 bajo la hipótesis de que existe equilibrio
electrostático. El equilibrio electrostático es consistente solamente con un campo nulo dentro del conductor, porque si así no fuera, los electrones libres en el interior del conductor experimentarían una fuerza eléctrica y se acelerarían. Por lo tal, la única posibilidad para que esté en equilibrio electrostático es que el campo eléctrico en su interior sea nulo. Y ahora vamos a ver cuál es el proceso que ocurre en un conductor que está en equilibrio electrostático y sin campo aplicado al aplicársele un campo externo. Antes de aplicar el campo externo, en todo el volumen del conductor hay electrones libres distribuidos de manera uniforme. Y al aplicar un campo externo, ocurre una situación como la que se esquematiza aquí en esta figura. Los electrones libres, que estaban uniformemente distribuidos a lo largo de todo el material, se aceleran hacia la izquierda a causa del campo eléctrico que está orientado hacia la derecha. Y así se va formando un plano con carga negativa acumulada en la superficie izquierda, es decir, sobre esta cara del material se genera una distribución de carga negativa. Y por lo tanto, también se forma otro plano en esta cara en el que se acumula carga positiva. Esta nueva distribución de carga va generando un campo eléctrico adicional en el interior del conductor que se opone al campo eléctrico externo, ya que estas cargas que son positivas hacen un campo eléctrico hacia la izquierda y las cargas que son negativas, esta distribución también contribuye con un campo eléctrico hacia la izquierda y ese es el campo que genera esta distribución y se está oponiendo en el interior del material al campo eléctrico externo. Y este procedimiento ocurre hasta que la magnitud del campo eléctrico interno es igual a la magnitud del externo, lo que resulta en que el campo eléctrico total aquí en el interior se hace nulo. Este procedimiento ocurre muy rápido, en un tiempo que es del orden de 10 a la menos 16 segundos, con lo cual, para los fines prácticos, se puede considerar que ocurre de manera instantánea. La propiedad 2 establece que si un conductor aislado tiene carga neta, ésta entonces reside en su superficie. Entonces vamos a ver ahora cómo se puede probar esta propiedad. Por la propiedad 1, dado que el conductor está en equilibrio, entonces el campo eléctrico tiene que ser nulo en todos los puntos del interior del conductor. Entonces, el campo eléctrico también tiene que ser nulo en todos los puntos de cualquier superficie cerrada y arbitraria contenida dentro del conductor, como se esquematiza aquí en esta figura. En gris está el conductor y acá, en línea punteada naranja, se muestra una posible superficie cerrada que está contenida dentro del conductor. Para cualquier superficie cerrada arbitraria, dado que el campo eléctrico sobre esta superficie es cero, entonces, por la ley de Gauss, y dado que el flujo en esta superficie cerrada es cero, la carga neta en el interior de la superficie tiene que ser cero. Pero dado que esto ocurre para toda superficie arbitraria, no queda más posibilidad que cualquier carga neta en el conductor solo pueda residir sobre su superficie. Porque si residiera en algún lugar del interior, entonces no se podría cumplir
con esto y por lo tanto no se estaría cumpliendo con esto. Y ahora vamos a ver cómo se puede probar la tercera propiedad, que es que el campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene magnitud igual a sigma sobre epsilon 0. Vamos a comenzar viendo la demostración de la primera parte, es decir, que el campo es perpendicular a la superficie del conductor. Si el campo eléctrico tuviera una componente paralela a la superficie del conductor, entonces los electrones libres estarían sujetos a una fuerza y se moverían a lo largo de la superficie. Y si así ocurriera, entonces el conductor no estaría en equilibrio. Por lo tanto, si el conductor está en equilibrio, no hay más alternativa que el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie. Y para demostrar la parte B, que es que tiene magnitud igual a sigma sobre epsilon 0, en donde sigma es la densidad de carga superficial, supongamos una superficie cerrada en forma de un pequeño cilindro de tamaño infinitesimal, cuyas tapas planas, como se muestra aquí en esta figura, quedan paralelas al conductor. Aquí puede observarse el pequeño cilindro, la parte naranja está fuera de la superficie cerrada y esta línea punteada esquematiza la parte que está dentro de la superficie cerrada. Esta es una de las tapas planas que tiene forma circular y la otra tapa plana es esta tapa de acá abajo que también tiene forma circular. Y dado que el tamaño de este cilindro es infinitesimal, entonces se puede considerar que estas tapas son paralelas a la superficie del conductor. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el flujo en la superficie de este cilindro, pero lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a calcular el flujo en esta cara plana de abajo, luego vamos a calcular el flujo en esta cara lateral y por último vamos a calcular el flujo en esta tapa superior y que está fuera de la superficie que encierra al conductor. Entonces, comenzamos con la primera de las partes, que es que en la superficie lateral el flujo es igual a 0, ya que el campo eléctrico es paralelo a la superficie. Eso en la zona exterior del conductor. Y en la zona interior, directamente el campo es nulo. Con lo cual, en la parte interior de la superficie lateral también el flujo da 0. En la tapa circular interior, el flujo también es igual a 0, ya que el campo eléctrico es nulo en el interior de un conductor que está en equilibrio electrostático. Y por último, la tercera contribución a el flujo sobre este cilindro es la de la tapa circular exterior al conductor, en donde el campo eléctrico es perpendicular, porque lo vimos recién en el punto anterior, y es constante debido a que el tamaño de esta tapa es infinitesimal. Por lo tanto, dado que el campo es perpendicular y constante, se puede considerar que el flujo sobre esa superficie es igual a la magnitud del campo eléctrico por el área de la tapa. Y ahora, apelando a la ley de Gauss, entonces se tiene que el flujo total sobre el cilindro, que se obtiene como la integral sobre la superficie cerrada del cilindro, del campo eléctrico, producto escalar diferencial de área, es igual
a la suma de cada una de las tres contribuciones que acabamos de ver. Estas dos primeras serán 0 y esta es E por A. Y a su vez, por la ley de Gauss, esta integral cerrada tiene que ser igual a la carga neta contenida en el interior del cilindro sobre epsilon 0. Y la carga neta encerrada es la densidad superficial por el área que tiene esta tapa. Por lo tanto, si de esta parte que está igualada a esta otra cancelamos las áreas de las tapas del cilindro, entonces obtenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0, que era lo que queríamos probar. Y ahora vamos a ver el resumen final. Y vamos a comenzar por las definiciones. El flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Si el campo eléctrico es uniforme y forma un ángulo θ con la normal a una superficie de área A, el flujo eléctrico a través de la superficie es, entonces, dado por esta expresión, es igual a la magnitud del campo por el área por el coseno del ángulo entre la normal al área y el campo eléctrico. En general, el flujo eléctrico a través de una superficie se obtiene a partir de esta integral de superficie. Es la integral de el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de área que tiene por dirección la normal a la superficie sobre la cual se está integrando. Y en cuanto a los conceptos y principios, podemos decir que la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta dentro de esa superficie, dividida por epsilon 0, en donde epsilon 0 es la permitividad, es decir, está dada por esta expresión. Al usar la ley de Gauss se puede calcular el campo eléctrico debido a varias distribuciones de cargas simétricas. Y, por último, un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades. La primera, el campo eléctrico es nulo en todas las partes dentro del conductor, ya sea que el conductor es sólido o hueco. La segunda propiedad es que si un conductor aislado tiene carga, la carga reside entonces en su superficie. La tercera propiedad es que el campo eléctrico justo afuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud sigma sobre epsilon 0, en donde sigma es la densidad de carga superficial en dicho punto. Y la última de las propiedades establece que en un conductor con forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en posiciones donde el radio de curvatura de la superficie es más pequeño. Bueno, de este modo hemos terminado esta sección de la clase número 8.